Buenas tardes a todos y a todas. Os recuerdo que estamos en la tutoría número 9 de la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar. Bueno, ya me disculpé en la anterior grabación, porque la semana pasada dimos toda la clase, etcétera, etcétera, pero no se grabó la sesión. Sí es verdad que la gente que estuvo en presencial, la gente que estuvo a través de emisión, pues pudo seguir la clase normalmente. Pero bueno, para aquella gente que no lo pudo hacer, como ya sabéis que voy dejando los vídeos y demás, lo que he hecho es rescatar del año anterior, como se dieron los mismos temarios con el mismo manual, etcétera, etcétera. Os enlacé la posibilidad de que vieseis los temas de otra manera, ¿vale? Así que iría yo, pues, cambiar de ropa de otra forma, pero era yo mismo explicándolo, ¿vale? Bueno, vamos a retomar desde donde nos quedamos. Comparto con vosotros la pantalla, ¿vale? Bien, y nos habíamos quedado precisamente en el tema 6. En el tema 6, donde nosotros habíamos estado viendo las diferentes, bueno, habíamos estado viendo el tema 6, os recuerdo, era el tema, se llamaba, Cooperación al Desarrollo y Cohesión Social Europea, ¿vale? Y nos habíamos quedado viendo, creo, las ayudas oficiales al desarrollo. Esta parte ya no recuerdo haberla explicado, no lo sé si lo explicamos, llegamos a explicar, no me acuerdo yo que lo llegáramos a explicar, ¿no? Vale, vamos a ir viendo, ¿vale? A ver si pinta ya. Bien, ¿qué son las ayudas oficiales al desarrollo? Bueno, son las vinculadas a la vinculación de las ayudas o la ayuda vinculada a la compra de bienes y servicios. Sí, esto sí lo estuvimos comentando. Cuando cada país hace, digamos, acuerdos de ayuda. Yo ayudo a tal país o quiero ayudar al desarrollo de tal país, pero lo hace muchas veces de manera que es a través de adquisiciones de bienes. Es decir, hay muchos países que estas ayudas oficiales al desarrollo, en vez de ser de verdad ayudas oficiales al desarrollo, lo cambian por bonos armas o por bonos de petróleo, por bonos de, ¿vale? Este tipo de cuestiones son súper criticadas, ¿vale? Y además son, no voy a decir legales, pero son de una bajeza moral horrorosa, ¿vale? Bueno, esto sí que es verdad que nos lo dimos, que fue el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. El PNUD es un programa de desarrollo, ¿vale? De desarrollo de zonas deprimidas o empobrecidas del planeta. Tiene ya un recorrido importante, ¿vale? Y, bueno, pues marca como una definición, una medición de la pobreza. Desde el PNUD, desde Naciones Unidas, se entiende que esas regiones que tienen esa pobreza se refieren a déficit crónico de calorías mínimas en la población, déficit de ingesta necesaria para la supervivencia, ¿vale? Tanto hablamos de necesidades alimentarias básicas como necesidades no alimentarias básicas, como son las evidentes que trabajaríamos en trabajo social, vestido, energía, vivienda, ¿vale? Son elementos de referencia muy básicas, que son imprescindibles para la propia existencia. Yo creo haber dado, no en esta asignatura, si en otra, cuando hablamos de necesidades básicas, etcétera, etcétera, siempre tiramos a la necesidad de alimento, vestido, techo, etcétera, etcétera, que son las que nos aseguran la supervivencia, ¿vale? En ese contexto, también hay una serie de recomendaciones. Fijaros, os he traído unas que me parecen súper importantes, que vienen en el manual, vienen en el libro, que son del Banco Mundial, del World Bank, ¿vale? Fijaros, el World Bank no es precisamente el mejor agente para combatir la pobreza. De hecho, va a haber entidades, plataformas y gobiernos específicamente que te van a decir que el Banco Mundial es una organización internacional o supranacional que lo que hace en vez de ayudar es desayudar y empobrecer, ¿vale? ¿Por qué? Porque trabaja con préstamos, intereses y todo ese tipo de rollos. Pero fijaros, dentro del Banco Mundial os pone, ¿no? Tomando en consideración experiencias pasadas, así como los nuevos enfoques de la pobreza, el World Bank, estamos hablando en el año 2001, recomienda combatir la pobreza llevando a cabo acciones en tres áreas. Fijaros, el Banco Mundial, que se dedica a lo que se dedica, que es un banco, sí plantea recomendaciones para acabar con la pobreza, básicamente tres, y las tres son una pasada. O sea, son súper operativas. Es decir, son bancos, pero no son tontos. Es decir, saben perfectamente cómo se acaba con la pobreza, igual que se sabe cómo se genera la riqueza. Uno de ellos, promover oportunidades materiales propiciando el crecimiento económico, la creación de trabajo, escuelas, crédito, servicios de agua, aguas residuales, ¿vale? Agua, pues se habla de agua de potable y agua residual, salud y educación. Esto es básico. Sin esto, una sociedad está en situaciones de pobreza y las personas que están en esa sociedad están en situaciones de pobreza. O es muy, muy básico. Pero fijaros el siguiente.
y lo dice el Banco Mundial, ¿eh? No está hablando del Partido Comunista ni de la OIT, facilitar el empoderamiento de los pobres, el poder de los pobres, que los pobres estén empoderados, fortaleciendo su participación, logrando que las instituciones estatales sean más accesibles y rindan cuentas, que le rindan cuentas a los pobres, rindan cuentas a los ciudadanos, a los súbditos, también eliminando barreras sociales. Fijaros, esto lo está diciendo el Banco Mundial, ¿eh? Hay que acabar con las barreras sociales, producto de la discriminación, igualmente por género, raza, religión o el estatus social que lo va a marcar básicamente el dinero. Fijaros lo que está diciendo el Banco Mundial, ese empoderamiento de los pobres. Esto casi que podríamos decir, ¿esto es marxismo? Pues no, esto es el Banco Mundial. ¿Vale? Es el Banco Mundial el que sabe perfectamente cuando se es pobre, lo que significa ser la pobreza y cómo se podría combatir la pobreza. Y evidentemente, una tercera vía, ¿vale? Que sería mejorando la seguridad de los propios pobres. ¿Para qué? Para reducir su vulnerabilidad ante enfermedades, temas económicos y desastres naturales. Aquí, ¿qué es lo que entra, hombre? ¿Qué es lo que hay que se ha inventado mejor que aumenta la seguridad y que acaba con la vulnerabilidad? Pues evidentemente los estados de bienestar. Esto sería la quimera. Sería el máximo, la utopía, no la quimera, la utopía, ¿vale? Sería el top. ¿Vale? Es decir, conseguir que se cubra a las personas para que cuando ocurra una contingencia, un desastre, lo que sea, tengan la mayor cobertura, la mayor seguridad posible. Ya digo, estos elementos que tenéis aquí, son elementos expuestos por el Banco Mundial. No es precisamente la gente mejor para dar ejemplo de ello, pero sí tiene unas recomendaciones que son bastante coherentes y bastante sabias para acabar precisamente con la pobreza en el mundo. Yo cuando doy una serie de cursos en las aulas de mayores, llevo varios años dándolo, que se llaman sobre ricos y pobres. Así es, y ahora analizamos las causas de la pobreza, pero también las causas de la riqueza y las relaciones que existen entre ellos. Y muchos de los elementos que trabajo, los trabajo desde instituciones precisamente monetarias o económicas, y pongo, por ejemplo, estas directrices del Banco Mundial que me parecen muy, muy oportunas. Bien, eh, dentro de lo que serían, bueno, hemos hablado de las ayudas económicas ayudas vinculadas al desarrollo. También es importante, el libro lo que pasa es que ya se queda un poquito obsoleto porque habla de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿vale? Ya esto ya tiene ediciones posteriores, pero ya sabéis que son objetivos a niveles internacionales para acabar con la pobreza, como son siempre erradicar la pobreza, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre sexos y la autonomía de la mujer. Estamos hablando de objetivos a nivel planetario. ¿Vale? Reducir la mortalidad infantil, el tema de la salud materna, el tema de combatir el SIDA, entre ellos, también el paludismo y otras enfermedades que nosotros vamos a encontrar en la esfera internacional con una presión importante, ¿vale? Muy importante el tema del medio ambiente o fomentar la Asociación Mundial para el Desarrollo en general, ¿vale? Son algunos de los objetivos que vosotros vais a encontrar. Ya hablamos de otros objetivos. ¿Vale? Objetivos de desarrollo del milenio, hablamos de objetivos posteriores que vamos creando a través de directrices que se van marcando a niveles internacionales. Las ONG y las cooperaciones humanitarias, otro elemento muy importante. El libro te dice, bueno, los estados pueden ayudar, las ayudas al desarrollo, recuerda que empezamos hablando del Plan Marshall, de iniciativas de este tipo, pero también hay entidades, ONG, organizaciones no gubernamentales, que pueden tener, normalmente no tienen ánimo de lucro, pero pueden tener un papel importante en ayuda humanitaria. ¿Vale? Esas operaciones humanitarias tienen un código de conducta. Ese código de conducta tiene varios códigos de conducta, ¿no? Pero uno de los que pone como, por ejemplo, está sacado de Bennett, ¿vale? Ese código, y marca como qué reglas de juego debería de seguir una ONG para trabajar en ayuda humanitaria, ¿vale? Por ejemplo, la prioridad es cumplir el imperativo humanitario. Oye, mira, si yo hago ayuda humanitaria, ¿por qué voy a hacer ayuda humanitaria? Es decir, el derecho a recibir y promocionar ayuda humanitaria. ¿Por qué? Porque muchas entidades, con la cosa de la ayuda humanitaria, a lo que se dedican es a otros menesteres. Entonces, claro, oye, eso está feo, está mal. Tú vas a ayudar, pues vas a ayudar. Y tu objetivo es ayudar y punto. ¿Vale? La ayuda se concederá independientemente, eso es muy fundamental, de a quién vaya a recibirla, indistintamente de la raza, el credo, la nacionalidad, de los receptores y sin distinción negativa de ningún tipo. ¿Por qué? Pues porque se han dado a lo largo de la historia organizaciones no gubernamentales con determinadas ideologías o determinadas éticas
y morales que ayudaban en los países a unos sí y a otros no, en función de raza, credo, nacionalidad o lo que fuere. ¿Vale? Claro, evidentemente eso no es coherente con la ayuda humanitaria. Las prioridades de ayuda se calcularán únicamente en base a las propias necesidades. La ayuda no se utilizará para promover un determinado punto de vista, ojo a esto, porque en esto pecan muchas, políticos o religiosos. No van para adoctrinar a nadie, no van para adoctrinar a nadie, pero se dedican al adoctrinamiento. ¿Vale? Entonces, hay entidades que lo tienen claro, que no deben de hacer eso, aunque tengan una ideología o un credo o una tendencia en la línea política o religiosa que fuere, y hay otras que no lo tienen tan claro y a lo que se dedican es a eso, y ya que están, pues ayudan. ¿Vale? Las organizaciones se esforzarán en no actuar como instrumentos de política exterior del gobierno. Fijaros que parece una cosa muy obvia, pero es que muchas organizaciones no gubernamentales son instrumentos controlados por gobierno y esos instrumentos que utilizan en la necesidad, la miseria o el hambre o lo que fuere, lo utilizan como estrategia de una política exterior de un país, de una determinada nación. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchas veces estos elementos están siendo manipulados. Respetaremos, dice las directrices, la cultura y las costumbres. Estamos allí no para cambiarlos, sino para ayudarlos, ¿vale? Pero desde su cultura y sus costumbres. Esto muchas veces a los europeos les cuesta mucho trabajito. Trataremos de crear una respuesta al desastre basándonos en las capacidades del país, evidentemente. Se deberán encontrar formas de implicar a los beneficiarios en los programas de la gestión de la ayuda humanitaria. Sería óptimo que se hiciera colaborando con las personas de la propia región. La ayuda humanitaria debe tratar de reducir la vulnerabilidad futura ante los desastres, así como satisfacer las necesidades básicas. Es decir, se trabaja en dos líneas. Una, tenemos que cubrir lo inmediato, esa necesidad básica que apremia, ¿vale? Pero además haciéndolo de una forma que sea una inversión de futuro, es decir, conforme voy ayudando aquí, estoy ya ayudando que en los siguientes años, generaciones o en lo que venga más adelante, ya estemos también consolidando, planificando, previniendo futuras necesidades. Nos hacemos responsables ante aquellos a quienes queremos ayudar y ante aquellos de los que aceptamos recursos. Es decir, estas organizaciones son puente entre quien pone dinero y quien recibe la ayuda. Entonces tenemos que darnos a quien recibe la ayuda, ¿vale? Se trabaja para ello, pero se les justifica a quienes dan el dinero en qué se gasta cada euro. ¿Vale? Esto es muy importante, que también hay veces que se les olvida. En nuestras actividades de información, publicidad y propaganda reconoceremos a las víctimas como seres humanos dignos y no como objetos inútiles. Fijaros que parecen cosas como muy obvias, pero se ha tenido que poner este catálogo de directrices porque no todas las entidades lo tienen claro ni todas las entidades lo utilizan de esa forma. ¿Vale? Entonces muchas veces utilizan la miseria, el hambre o lo que sea de una manera denigrante, ¿vale? No respetuosa con la víctima para conseguir determinados fondos, determinada visualización. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿vale? Bien, vamos a ir bajando un poquito. Nos vamos a ir a la Unión Europea y la cooperación al desarrollo. Bueno, la Unión Europea tiene una tradición, igual que muchos países, de esa cooperación al desarrollo. El origen y la evolución, la cooperación al desarrollo de la Unión Europea se remonta a los inicios del propio proceso de integración europea. Ya desde la propia creación de la Unión Europea, concretamente con el Tratado de Roma de 1957, no se llamaba Unión Europea, se llamaba, ni siquiera estábamos hablando de los antecedentes de la Comunidad Económica Europea, ¿vale? Distintos regímenes de referencias comerciales y de concesión de asistencia financiera y técnica por parte de algunos estados fundadores se fueron estructurando para intentar ayudar, sobre todo, a regiones que habían sido antiguas colonias, ¿vale? Es como la tradición de la Unión Europea. Más o menos esa es la forma en que ha ido ayudando en cooperación al desarrollo. Por eso, por ejemplo, determinados países son como puentes o mediadores con determinadas regiones del mundo. Por ejemplo, con toda Latinoamérica, ante la Unión Europea, quien es más puente o más mediador es España. ¿Vale? ¿Por qué? Pues por la tradición de conexión, el complemento de culturalidad, de idioma, ¿vale? Y sobre todo los antecedentes anteriores en temas de colonia, ¿vale? Toda esa conexión, digamos que más o menos se entiende que pueda existir, ¿vale? Objetivos y ejes de la cooperación al desarrollo europea, los objetivos de la política de cooperación definidos en el Tratado de la Unión Europea, este Tratado de la Unión Europea es posterior, se articulan en torno a cuatro ejes principales, ¿vale? Uno, el desarrollo económico y social, que es a lo que se dedica de los países en desarrollo, de aquellos con los que se vaya a trabajar esa cooperación, la inserción progresiva en la economía mundial,
La idea es que esos países normalicen su actividad económica y entren dentro de los circuitos económicos. Si os dais cuenta, lo que se busca es que entren los circuitos capitalistas con las reglas de juego capitalistas, ¿vale? De hecho, casi todos juegan a esas reglas. Y evidentemente, una tercera, que es la lucha propia contra la pobreza, ¿vale? Y el desarrollo, menos más, de la democracia y los estados de derecho. De hecho, casi que debería de ser condición sine qua non que para que saliese un duro de un país democrático a otro, ese país que recibe debería de garantizar los principios de democracia, que muchas veces estamos financiando sitios o contextos donde el dinero llega a estados que son dictaduras. ¿Vale? O no hay garantías de que ni siquiera ese dinero realmente llega a la población porque está corrupto. Entonces, todos esos tipos de elementos habría que controlarlos con muchísimo más celo. Yo entiendo que son relaciones internacionales, pero entonces se le pierde la esencia a la propia cooperación al desarrollo, ¿vale? Los criterios que en principio orientan la consecución de estos objetivos se identifican comúnmente con las 13, que son complementariedad, coherencia y coordinación, ¿vale? Esto implica que la política comunitaria de desarrollo debe ser complementaria a lo que ya lleven los Estados miembros. Los Estados miembros son los estados que pertenecen a la Unión Europea. Es decir, si la Unión Europea va a ayudar a un país al que ya ayuda a España, no le da la misma ayuda o lo hace de la misma manera. Si le dice a España, ¿y tú qué estás haciendo? Tirirí. Vale, pues yo voy a hacer tirirí más tarará. Entonces yo voy a complementar lo tuyo, ¿vale? No hay duplicidad. Tiene que ser coherente en el sentido con los objetivos del resto de las políticas comunitarias, tiene que integrarse en esa política comunitaria europea y la directriz europea, y además deben de estar coordinadas con los propios Estados miembros y las de otros donantes internacionales. Básicamente, esta coordinación tiene que ver con la complementariedad. De hecho, si no hay coordinación, no podemos ser complementarios, porque no nos estamos ni siquiera enterando de lo que están haciendo el resto de países, ¿vale? ¿Cuáles son, según la Unión Europea, los principios de una programación eficiente cara a esa colaboración o cooperación internacional? Bueno, pues básicamente la Comisión, que ya sabe que es un órgano muy importante de gobierno de la Unión Europea, recomienda que sus componentes esenciales se basen en los siguientes principios, que son respetar los acuerdos de cooperación y asociación y la conformidad con las estrategias regionales. Es decir, qué es lo que hay previo ya, acordado con esos contextos, cumplir con los objetivos de consenso europeo, es decir, nos tenemos que dedicar a la erradicación de la pobreza, al desarrollo sostenible, por ejemplo, fomento de la democracia u otro coherente con ese consenso europeo, ¿vale? 3, procurar que los objetivos de la política de desarrollo sean coherentes con los de las demás políticas que determinan las relaciones del país socio, ¿vale? Esto es muy importante, fijaros que aquí estamos hablando de países socios, ¿vale? De la propia Unión Europea. Tener en cuenta la diversidad de los socios, tanto en la política general como en los programas de cooperación, así como en las cuestiones transversales, como, muy importante para la Unión Europea, ¿vale? Y para todos los miembros, que son temas de igualdad de género, derechos humanos y medio ambiente sostenible, ¿vale? Sostenibilidad medioambiental, ¿vale? Súper importante. Compartir la información con todos los protagonistas interesados y buscar la complementariedad entre las intervenciones del órgano de gobierno de la Unión Europea, la Comisión, los propios Estados miembros y aquellas actividades que generan otros proveedores que podamos aportar fondos internacionales, ¿vale? Fijaros que vamos viendo cómo se van conectando las diferentes partes que puedan estar implicadas en estas ayudas que se articulen desde la propia Unión Europea. Utilizar el apoyo presupuestario general o sectorial como modalidad de aplicación, es decir, esos fondos pueden llegar a los propios Estados miembros o asociados y que eso se puede meter vía presupuestaria y aprobar vía presupuestaria, concentrarse en un número limitado de ámbitos de intervención. La idea del número limitado de ámbitos de intervención es buscar la eficiencia, ¿vale? 8, preparar las estrategias y la programación sobre la base de las prioridades del propio país socio, es decir, no es solamente lo que yo te quiero ayudar, que también lo hemos mencionado, sino también tener en cuenta, oye, este país socio, qué realmente necesidades tiene o qué debería de hacerse según sus propias carencias o necesidades. Utilizar los indicadores de resultados en esa misma programación, la aplicación y en la evaluación. Es decir, todo tiene que estar regido por esos indicadores que son los que nosotros tenemos que demostrar. Ya digo, se plantean a nivel de programación, cuándo se están poniendo en marcha y evidentemente tendrán que aparecer en el momento de la evaluación, ¿vale? Con el fin de valorar el impacto de la ayuda. Procurar que la sociedad civil
el sector privado, las autoridades locales y el propio Parlamento participen en la elaboración de estrategias de cooperación y en su aplicación. Es decir, tenemos que intentar consensuar todos los órganos, en este caso implicados, públicos y privados, en que esas estrategias se lleven a cabo, se puedan volcar con los fondos que la Unión Europea ponga, ¿vale? Evaluar periódicamente los resultados con el fin de adaptar la estrategia en función de esto. Esto es muy importante, además, no sé si lo hemos explicado aquí en alguna asignatura, pero es verdad que la Unión Europea es muy celosa de las evaluaciones y de las evaluaciones continuas y la evaluación además tipo externo, es decir, con auditores, para hacer seguimientos muy fuertes de que ese dinero realmente se está empleando en lo que se está empleando y de la manera en que se tiene que emplear y no de otra, ¿vale? Que eso es difícil muchas veces de controlar. Bien, ¿cuáles son los rasgos de la programación común? Recordad que estamos todo el rato hablando de la Unión Europea, ¿vale? Esa programación común, la manera en que se deben de articular las acciones, tienen que ser, como todas las programaciones, básicamente, tienen que ser flexibles, ¿no? Flexibles y que se adapten a la situación de los países socios y de los proveedores de fondos que pueden estar más o menos preparados para una armonización. ¿Por qué? Pues porque luego la realidad, ¿vale? Si no está flexibilizada y tú quieres encorsetar esa programación, esos proyectos financiados, pueden ser bastante complejos, ¿vale? Muy importante, tiene que ser gradual, ¿vale? Mediante etapas progresivas de integración en función de la evolución de la situación. Es decir, no entramos de golpe, sino que lo que nosotros hacemos es, en una planificación, una programación de este tipo, es estructurar fases y en esa fase marcar esa progresividad o esa gradualidad, ¿vale? Que nos permite llegar desde el punto A hasta el punto B, que es donde nosotros queremos generar la transformación. Evidentemente tiene que ser abierta, más allá de los Estados miembros, y que pueda integrarse a posibles procesos existentes destinados a instaurar una programación conjunta. Es decir, esa apertura se refiere a consenso, coordinación con otras propuestas que se están articulando también desde otros contextos, ¿vale? Muy importante que el país socio desempeñe un papel impulsor en cuanto a la preparación y coordinación de la programación común. Esto es muy importante. Es decir, cuando hablamos de esos fondos, se supone que ese país socio es el que impulsa esas medidas, por tanto es protagonista de esa programación común. Los países que no dispongan de las capacidades necesarias para ello deberán recibir el apoyo necesario para poderlo hacer. Pero lo normal es que ese país, el que va a ser receptor, sea el impulsor, ¿vale? Siempre va a haber delegaciones de la comisión, que esta gente son los que mandan, son los inspectores, y de otros in situ, o sea, van hasta allí inspeccionando y controlando, que se encarguen de que los intercambios entre las sedes y las representaciones locales pues sean frecuentes, que se esté haciendo bien la programación, que todo esto vaya encajando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Sobre el tema del dinero, o lo que es lo mismo, el acceso a la financiación. Las entidades que pueden optar a una financiación son, entre otras, las siguientes. Bueno, para la Unión Europea, evidentemente, están todos y cada uno de los países y regiones que son socias. Cuando se refieren a regiones es que España puede pedirlo y una región es Andalucía puede pedirlo, ¿vale? Y sus instituciones, Junta de Andalucía, un ayuntamiento, una diputación, ¿vale? Un ministerio, todo eso pueden pedir como entidades, ¿vale? Pueden pedir esas ayudas o esa financiación, buscarlas. Entidades descentralizadas en los países socios, las más importantes, ya las mencioné sin querer, municipios, provincias, departamentos o regiones. También los organismos mixtos, esto está mal escrito, mixtos, instituidos por los países y regiones socios y la propia comunidad, que los hay también internacionales, supranacionales, interregionales, todo hay un montón de organismos mixtos. Las propias organizaciones internacionales en general, las agencias, las mismas agencias de la Unión Europea también, y determinadas entidades u organismos de los Estados miembros, de los países y regiones socios o de cualquier otro tercero, cuidado, si contribuyen a lograr el objetivo del reglamento. Este otro tercero, esto tiene otro devenir y tiene otras reglas, pero también se podría hacer, ¿vale? Les digo, normalmente ahí hay ya política exterior de por medio. Bien. La cooperación con terceros países en materia de migración y asilo, orientaciones estratégicas, que también las vais a encontrar en el libro. Orientación estratégica, el futuro del programa temático se articula en torno a 5 objetivos, ¿vale? 5 objetivos. Estimular el vínculo entre migración y desarrollo, muy importante. Fomentar la gestión eficaz de la migración económica,
Recordad que esto sobre todo es hacia dónde movemos esos flujos de migración, o sea, que esa capacidad de mano de obra o fuerza de trabajo llegue a determinados sectores productivos y de la manera en que lleguen. Luchar contra, evidentemente, la migración clandestina, esto es horroroso, facilitando la readmisión de los inmigrantes ilegales. No se trata de ilegalizar al inmigrante, sino de regularlo. Esto es fundamental. A más regulado esté, mejor para el país en el que se encuentra, porque además le va a generar beneficios económicos. Esto es muy importante. Recordad que la migración clandestina solamente genera beneficios económicos al empresario que los contrata de manera clandestina, que se beneficia de esa clandestinidad, que es una situación de prácticamente esclavitud. ¿Vale? Si están dados legales y tienen papeles y tienen todo ese tipo de regulación, ya cotizan, tienen sus ardas, tienen que tener sus contratos y no compiten con la población local. ¿Vale? Esto es muy importante. Proteger a los inmigrantes contra la propia explotación y la propia exclusión. Recordad que la explotación la generan los agentes económicos que se aprovechan de ellos para lucrarse y la exclusión normalmente la hace la sociedad en general por el rechazo de tipo intercultural, religioso o rasgos raciales o étnicos, ¿vale? Fomentar las políticas de asilo y protección internacional de los refugiados. Ya sabéis que estos conceptos no es lo mismo un inmigrante que un asilado, ¿vale? Que un refugiado. Son conceptos, no vamos a entrar en ellos, pero tienen vías diferentes, políticas y apoyos distintos y situaciones legales súper diferentes en el territorio nacional en el que se encuentre, ¿vale? Pero evidentemente hay que fomentar esas políticas de asilo y refugio. Por ejemplo, ahora mismo las más fuertes que están, o las más rápidas y más efectivas son con lo que está ocurriendo con la población ucraniana en España, ¿vale? Que además de manera directa recibe la condición de refugiado, ¿vale? No es lo normal. La ayuda humanitaria. Bueno, los principios de la ayuda humanitaria se destina básicamente a ayuda humanitaria ante todo a las poblaciones en los países en vía de desarrollo del tercer mundo. Fijaros que estos no son ayuda al desarrollo, estamos hablando de ayuda humanitaria. Y abarca no solo acciones de auxilio inmediato, sino también de prevención de catástrofes y también de construcción, ¿vale? Dichas acciones se centran durante el tiempo necesario en la necesidad de carácter repentino derivadas básicamente, lo normal, de catástrofes naturales. Por ejemplo, una inundación, un terremoto, hoy había un terremoto o lo del volcán, esos son, cuando se activan esas ayudas, son ayudas humanitarias, ¿vale? También las que pueda causar el propio hombre, como son guerras o conflictos en general, u ocasionadas por circunstancias extraordinarias comparables, ¿vale? Es decir, hay una catástrofe humanitaria, ¿vale? Y determinados países articulan ayudas. Esas ayudas pueden ser económicas o que yo mande a un montón de bomberos con los perros a ayudar. ¿Vale? O mande hospitales de campaña, o mande medicina, o mande agua potable, o mande aviones, o mande lo que sea, ¿vale? Todo eso es ayuda humanitaria, ¿vale? Porque en ese momento es súper importante. ¿Qué actividades integran la ayuda humanitaria? Bueno, la ayuda humanitaria constituye un instrumento eh, a corto plazo. Más o menos estamos hablando, os pone el libro de 6 meses como máximo y persigue los siguientes objetivos principales, ¿no? Salvar vidas humanas, o sea, la idea es llegar y si ha pasado algo chungo, una catástrofe muy mala, la idea es salvar el máximo de vidas posible, ¿vale? En situaciones de emergencia o inmediatamente posteriores. Aquí tienen mucho protagonismo, ¿vale? Todo lo que sería el trabajo social de emergencia. ¿Vale? Todo el tema de emergencias sociales y trabajo social en situaciones de emergencia, que sepáis que es una rama ahora mismo en desarrollo muy fuerte y muy potente y como muy interesante en España y en el resto y fuera de España, ¿no? Suministrar también asistencia y socorro a las poblaciones afectadas por crisis más prolongadas, en particular como consecuencia de conflictos o guerras. Normalmente, cuando hay un conflicto o una guerra, esto se va de 6 meses, entonces se producen catástrofes humanitarias que prácticamente cada mes o cada 2 meses hay una barbaridad, ¿no? Entonces genera también necesidades de este tipo. Ejecutar entre las actividades inmediatamente posteriores a la emergencia trabajos de qué es lo que se necesita en esos sitios, ¿no? Rehabilitación y reconstrucción a corto plazo y, evidentemente, un poquito más hacia adelante, en todo lo que sea generación o regeneración de infraestructura y equipo. Básicamente lo que pasó con el Plan Marshall cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Si esto no tenemos carretera, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos puente, no tenemos. Imaginar ahora mismo todo lo que se está destruyendo en Ucrania, que en un momento determinado, en algún momento determinado, parará todo esto y habrá que reconstruirlo. ¿Vale? Este es el concepto. Hacer frente a las consecuencias de los desplazamientos de poblaciones mediante acciones de repatriación y ayuda a la reinstalación si procede. Voy a poner todo el rato el ejemplo de Ucrania, pero es que lo tenemos súper cerca. Fijaros, todo el desplazamiento se llaman desplazados,
Esas poblaciones no son inmigrantes, son desplazados. Si hay una cosa, una catástrofe en mi área geográfica y me veo obligado, no elijo, obligado a tenerme que marchar, ¿vale? Entonces, todo ese proceso se llama desplazamiento y son miles y miles de personas. ¿Qué se articulan? Pues se articulan protocolos de ayuda humanitaria o de refugio o de asilo en las fronteras colindantes con Ucrania, sobre todo yo hablo de la Unión Europea, que son las que tenemos más. Habrá otros países que también están ayudando que no sean Unión Europea. Pero básicamente estamos hablando de las fronteras con Polonia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y otras más, ¿no? Eh, Garantizar una preparación ante los riesgos de que de que se trate de un sistema de alerta rápida y de intervención adecuada. Ten en cuenta que cuando se produce una catástrofe, ante los países que iban a ayudar, se tardaban mucho tiempo en enterarse de que había una catástrofe. Entonces, mientras que se ponían de acuerdo y mandaban lo que fuera, el desastre ya se había producido, todavía mayor, ¿no? Es verdad que ya es más fluido, es más rápido, hay mucho entrenamiento y muchas personas preparadas y cualificadas para entrar rápidamente en temas de emergencia, ¿vale? Incluyendo el trabajo social. Repito, el trabajo social de emergencia, en emergencias sociales, en emergencias en general, es un trabajo social súper importante y tienen una preparación, una cualificación muy buena, ¿vale? Entonces son personas que igual que va los bomberos, va el sanitario, va el médico, va también, pueden ir trabajadores sociales, que además tuvieron un papel muy relevante cuando pasó lo del volcán en las islas y de hecho han recibido premios el Colegio de Trabajadores Sociales de allí de Canarias, que se centralizaba en general y por toda la articulación de ayudas y manera de reubicar a las personas. Todo eso lo hicieron trabajadores sociales de manera excelente, ¿vale? España en la cooperación al desarrollo. Bueno, cuando se habla de cooperación al desarrollo y se habla de España, rápidamente tenemos que hablar de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la famosa AECI, ¿vale? Si queréis conocer, meterse en la página web que tenéis un montón de información muy chula, ¿vale? Incluso si queréis ver, si queréis viajar a determinadas zonas o países, la AECI también da mucha información muy interesante, ¿vale? Esta es una entidad de derecho público adscrita al propio ministerio que en ese momento lleva las competencias de asuntos exteriores y de cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, ¿vale? Podéis encontrar que han cambiado algunos nombres, porque como el manual te va quedando atrás, hay cositas que van cambiando. ¿Qué necesidades sociales cubre la EFI? ¿Vale? Por ejemplo, cubren todo lo que serían programas especiales de seguridad alimentaria, se articulan a través de esa Agencia Española de Cooperación Internacional. Eh, Evidentemente tiene o cuenta con programas de atención a la infancia, programas de salud, programas de cultura y desarrollo, ¿vale? También tiene programas de medio ambiente, tiene también estrategias de prevención de los conflictos y construcción de la paz. Aquí hay mucho del tema de mediación internacional, comunitaria, etcétera, etcétera, ¿vale? Programas de contratación y de apoyo a la presencia española en organismos internacionales, ¿vale? Se financian a través de la ECI. Cooperación sectorial y de género, también. Ahí hay un montón de programas. Estaría también el fondo para la concesión de, esto es muy chulo, microcréditos para proyectos de desarrollo social básico en el exterior. ¿Vale? Esto es muy chulo. El Fondo para la Cooperación de Microcrédito para Desarrollo Social Básico en el Exterior es un instrumento de la Cooperación Española para el Desarrollo que más o menos podemos encontrar a los inicios en el 1998, que tiene como propósito el fomento de la microfinanza en los países en desarrollo como instrumento de lucha contra la pobreza. Además, súper efectivo, ¿vale? Ahí tenemos, por ejemplo, a Mohamed Yunus con el Grameen Bank, ese fue el origen de los microcréditos. Si queréis buscar información sobre esto, podéis encontrar un montón y es una pasada. Si ponéis directamente microcrédito, os salió orígenes de los microcréditos. Ya digo que esta persona ha recibido muchos galardones internacionales. Creo que fue Premio Príncipe de Asturias, no me acuerdo en qué año, cosas de estas, ¿vale? Em, eh, Son una idea que es algo así como a una familia pobre en situación de mucha vulnerabilidad, mucha pobreza, estamos situándonos en la India, se descubre que a lo mejor con una pequeña ayuda económica se puede conseguir con una familia una pequeña ayuda, ¿eh? Una inversión, un crédito, no es una ayuda de yo te lo doy y lo pierdo, no, yo te lo doy y tú me lo devuelves, es un préstamo,
¿vale? Un pequeño préstamo a esa familia, se consigue que toda una familia tipo India, o sea, muy grande, salga de la pobreza. ¿Cómo se hizo? Pues se hizo con familias que ningún banco le iba a dar ningún crédito, nadie le iba a dar ningún préstamo. Se estaba hablando de personas muy vulnerables, muy pobres, ¿vale? Y se le daba a mujeres. Y se le daba a mujeres y se le da, por ejemplo, una mujer, se le decía, bueno, pues, ¿en qué quieres gastar dinero? Mira, yo me quiero comprar una máquina de coser. Bueno, pues resulta que cuando se daba ese dinero, se compraban las máquinas de coser, eran capaces de sustentar a toda la familia y además eran capaces de devolver el préstamo. Es decir, el que daba el dinero recibía su dinero, ¿vale? Eso era un microcrédito. Con ese dinero, esa familia acababa saliendo de la pobreza, era capaz de ahorrar y compraba otra máquina. Y otra familia, que vais viendo la bola, conseguía otro montón de gente salir de la pobreza. Además, eran familias que tenían una tasa de morosidad inferior a otras que se suponen que eran más estables, porque tenían contraída esa deuda. Fijaros, desarrollábamos económicamente, sacábamos a gente de la pobreza y además empoderamos a la mujer en la India, porque ella era la fuente de riqueza. Esto es una pasada, ¿vale? Fijaros el concepto. Bueno, imaginaros esto pues, con muchas ideas, muchas posibilidades. Pues una persona que sepa arreglar zapatos, pero no tenga los utensilios para arreglar zapatos. Si los tuviese, podría salir de... Sí, ¿alguien me podría dejar dinero para yo comprármela? Sí. Una vez que empiezo a trabajar, puedo devolver ese dinero, ¿vale? Y sale de la pobreza tú y la familia que dependa de ti. Todo ese tipo de cuestiones tienen que ver con los microcréditos. La finalidad principal de estos fondos, ¿vale? De estos programas de microcrédito es contribuir a la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo mediante el fomento y la consolidación de los servicios microfinancieros, ¿vale? Que es como se llama. Con el propósito de que la prestación de dichos servicios responda a las necesidades de los sectores económicos y sociales que o bien no tienen acceso al sistema financiero tradicional, como he explicado, porque no se lo va a dar dinero a ningún banco, o este no satisface adecuadamente sus necesidades. En consonancia con dicha finalidad, esta, este fondo servirá de apoyo al desarrollo del tejido microempresarial de aquellos países que están en vías de desarrollo, ¿vale? En particular, trata de favorecer la existencia de un sistema financiero, ¿vale? Inclusivo, con capacidad de ofrecer, en términos de rentabilidad y sostenibilidad, en largo plazo, servicios financieros completos y adecuados a esos microempresarios. Recordad que esa mujer, en el momento en que se compra la máquina, es autónoma, es empresaria, tiene su negocio. ¿Vale? O sea, que le damos el concepto, no estamos hablando de familia pobre, estamos hablando de familia empresaria. Se le hemos dado la vuelta absolutamente a la idea con una pequeña aportación, una pequeña ayuda económica que además luego se va a devolver. ¿Vale? Bueno, más cosas que hace la ECI. Cooperación cultural y científica dentro de lo que sería la cooperación. Uy, perdón. Estaría potenciar la protección y la acción cultural, la cooperación cultural como intercambio y reconocimiento entre los países y sus culturas. Impulsar la potencialidad de la acción cultural tiene para contribuir a la cooperación para el desarrollo y la lucha contra la pobreza y la exclusión social, fortalecimiento de las relaciones culturales internacionales y la cooperación académica y científica internacional. Mira, en esta última parte, que es la académica y científica internacional, yo tuve la suerte de que la ECI me financió una estancia como profesor de universidad en ese momento en Colombia. Entonces, yo iba como miembro de o parte de la Agencia Española de Colaboración de Cooperación Internacional financiada con fondos de la ECI, ¿vale? Entonces, son programas que cogen a expertos de unos países y los llevan a otros para que den formación, den orientaciones o den lo que sea, ¿no? En este caso, en esta colaboración académica y científica internacional, ¿vale? También vamos a encontrar el tema de educación para el desarrollo, con cuatro grandes dimensiones, la ECI, que sería, pues, evidentemente, sensibilización, formación sobre desarrollo, investigación para el desarrollo y movilización social, pero siempre en el enfoque educativo, ¿vale? Lo último, bueno, también muy importante, pautas, ¿no? Que hemos hablado de ayuda humanitaria, hemos hablado de toda esa vinculación que tiene que ver la Agencia Española de Cooperación Internacional. Pautas de intervención cuando se producen huracanes, ciclones, terremotos, crisis crónicas, hambrunas. Primero, hay de prevención, ¿vale? Es el esfuerzo y apoyo de mecanismos locales de preparación e incorporación activa a iniciativas internacionales en materia, si antes de que ocurra. En respuesta, la respuesta que serían los criterios para la decisión de intervención son básicamente, alguien tiene que pedir ayuda. Tú no vas a ayudar a un país si un país no pide ayuda. Esto es muy importante porque tú no te puedes meter en el territorio de nadie. ¿Vale? Porque es técnicamente una invasión.
está pisando, traspasando fronteras que son legítimas de otro territorio, ¿vale? Entonces tiene que ser que un país solicite ayuda internacional. Tiene que ver en función de la gravedad, la capacidad local de respuesta, posibilidades reales de actuación, valor añadido de la propia ECI en la propia intervención, cuando hablamos de la Agencia Española de Cooperación Internacional. En rehabilitación, pues apoya los esfuerzos locales en modo coherente, tránsito estudiado de las acciones de emergencia a las de desarrollo, es decir, una cosa es la emergencia y otra cosa es lo que se supone que va a venir después, que son desarrollos locales o regionales, ¿vale? En incidencia, incorporación de aspectos de comunicación y difusión en todas las acciones y criterios de salida de la ayuda. Deben establecerse criterios de salida que eviten la perpetuación de la ayuda. Esto es muy difícil de evitar. Y la dependencia, porque normalmente son poblaciones que si no articulan medidas que les permitan sostenerse, al final van a depender de esa ayuda humanitaria. ¿Vale? Y que permitan la mejor relación con otro instrumento de la propia cooperación internacional. ¿Vale? Bueno, más o menos, fiar todo lo que hay a nivel internacional, tenéis lo más grande. Tenéis lo más grande, más o menos, la idea es, por lo menos en este tema, aclarar diferentes temas, diferentes conceptos, para que cuando vosotros hagáis la lectura más atenta, minuciosa del tema, pues realmente no os cueste trabajo, ¿vale? Bueno, con esto yo en principio me doy por satisfecho, hemos avanzado muchísimo y el próximo día le damos caña y terminamos más temas, ¿vale? Os recuerdo que la semana que viene es el último día del año de clase, ¿vale? Y que nos despediremos para la fiesta, ¿vale? Venga, hasta luego. Adiós, adiós. Que paséis buena semana.